Vamos a presentar pantalla para que continuemos donde quedamos el día de ayer. Listo. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto hasta el momento. Este sería el momento como para aclararlo, no sé. Bueno, dale. Entonces, el día de ayer quedamos en, no me equivoco. La 14. Ok, en la 14, sí, señores, esta imagen de aquí, ok, perfecto. Estamos en sintonía, ¿verdad? Entonces, el día de ayer terminamos aquí en los efectos que nos conlleva las variables de las que hablamos anteriormente cuando estamos soldando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, pasemos a lo que son las fuentes de poder. Pasemos a lo que es la fuente de poder. Cuando nos referimos a la fuente de poder, ya ustedes saben que estamos hablando de el equipo, ¿verdad? De la máquina, la cual trabaja con voltaje y amperaje, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver cómo se comporta la corriente, ¿verdad? Cuando estamos soldando, pero bueno, esto realmente no lo vamos a ver ahora porque no nos compete en el momento. Vamos a hablar acerca de esos equipos que son las máquinas para soldar, ¿verdad? Esas máquinas mantienen un campo eléctrico entre los dos terminales, lo que veníamos hablando ayer, o lo que vimos en el videíto rápido que le mostré, ¿verdad? Antes de ayer. Entonces, recuerden, en un momento, que, ¿verdad? La soldadura no es más que un cortocircuito, ¿sí o no? O sea, recuerden que si yo tengo una platina aquí, que yo voy a soldar, ¿cierto? Con un electrodo, cuando yo quiero soldar, lo que yo hago es tocar la pieza y ahí se genera un cortocircuito, que ustedes saben que un cortocircuito genera cuando yo toco dos terminales, positivo y negativo, que estén energizados y eso me crea a mí un cortocircuito inmediatamente. Pero en soldadura, cuando yo hago ese cortocircuito, lo único que tengo que hacer es rápidamente levantar el electrodo, en este caso, ¿verdad? Mantenerlo a una altura y ocurre lo que estuvimos hablando el día de ayer, ¿sí o no? Entre esta altura de aquí, entre la punta del electrodo, ¿sí o no? Entre la punta del electrodo y el charco de fusión, se va a crear una burbuja ionizada en esta parte de aquí, ¿sí o no? Se crea una burbuja ionizada que se transforma en plasma y ya ese sería nuestro arco eléctrico. Listo. Ahí tenemos nuestro arco eléctrico, que esta burbuja ionizada plasmática que está aquí hace de que la corriente fluctúe, coja el gas, lo ionice, se crea demasiada energía ahí y lo que hace es que funde el material base y a su vez funde el electrodo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos arco eléctrico. Para nosotros crear el arco eléctrico, primero tocamos el electrodo, ¿verdad? En la pieza se crea un cortocircuito, levanto rápidamente el electrodo y se me crea el arco eléctrico. Eso ocurre en fracciones de segundo. Listo. Entonces, eso es lo que hace la máquina de soldar. Recuerden lo que estábamos hablando el día de ayer. Nosotros colocamos tenemos un terminal positivo, ¿verdad? De la máquina y un terminal negativo para que se pueda dar esto. Porque lo que nosotros necesitamos es hacer un corto para que luego se cree el arco eléctrico. Eso está claro ahí.
Entonces, ¿quién hace esto? Esto es lo que hace la máquina de soldar. Listo. Entonces, ¿qué hace la máquina de soldar? Mantiene un campo eléctrico entre los dos terminales, que es lo que acabamos de explicar. Eso es lo que hace la máquina. Rebaja el voltaje de la red. ¿Cómo así que rebaja el voltaje de la red? Nosotros en el proceso SMAU de electrodo revestido vamos a trabajar con amperaje, ¿cierto? Vamos a trabajar con amperaje. Pero resulta que la corriente, cuando viene de la calle, ¿verdad? Viene de la calle o la casa, ahí el voltaje es demasiado, el voltaje es demasiado alto y el amperaje es demasiado bajo. Ya, ahí en la casa tenemos el voltaje es demasiado alto y el amperaje es bajito. ¿Qué hace la máquina? Rebaja ese voltaje y aumenta el amperaje, porque nosotros en ese momento lo que necesitamos es un amperaje alto. Listo. Miren que, por ejemplo, cuando ustedes conectan los cargadores, ¿no? Que trabaja 12 voltios, 12 voltios. Eso de voltaje no me sirve a mí para fundir un electrodo. Mínimo, mínimo, mínimo un electrodo de 332, mínimo. ¿Cuánto creen que necesitaríamos para fundirlo? 80, profe, ¿qué? 80 amperios. ¿Qué más? 75, profesor. 75. ¿Quién más? 35, profesor. 35. Bueno, esta pregunta está buena. La hice, bueno, de pronto un poco. 50%. ¿Cuánto? 60%. Un 60%. Bueno, listo. Vamos a dejar esa pregunta ahí entre paréntesis y la vamos a responder más adelante, ¿verdad? La vamos a responder más adelante. Pero cuando vayamos a calcular el voltaje para un electrodo específico, así por encimita, mínimo ya estamos utilizando el 40% del voltaje. O sea que ya mínimo son 40. Listo. Y el resto depende del diámetro del electrodo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Profe, disculpe. Dígame. Profe, disculpe, se me cayó se anda cayendo el internet. ¿Me puede repetir que cuando estaba explicando y que rebajan el voltaje de la red? Sí, las máquinas, decíamos que las máquinas rebajan el voltaje de la red. Nosotros necesitamos para el proceso SMAU es un amperaje alto, mientras que esa red me está botando a mí es un amperaje bajito y un voltaje alto. Recuerde que siempre dice alto voltaje, pero yo necesito amperaje alto. Entonces esa máquina coge ese amperaje, ese voltaje lo baja y sube el amperaje. Listo. Eso hace el equipo de nosotros. Regula la intensidad de corriente. ¿Qué es la intensidad? Lo que hablamos ayer. ¿Qué es la intensidad? Díganme. Profe, a ver. es el amperaje. Sí, claro, pero ¿qué es? Quiero que me dé el concepto. Claro que es el amperaje, claro. Profe, la intensidad es la cantidad de corriente que Correcto, exactamente, ya lo acaba de responder, es la cantidad. Entonces, si me está diciendo a mí que regula la intensidad que está haciendo la máquina, pues que si hay poco voltaje lo aumenta y si hay mucho voltaje lo disminuye. no.
Es lo que acabamos de hablar ahora mismo. Es un Regula la edificio, ¿no? Como el intensidad de corriente, control. profesor. ¿Ah? Regula la intensidad de corriente. Claro, o sea, a eso se refiere lo que... No, Mantiene un estado estable la máquina. sí, todo lo que acaban de decir es correcto. Entonces, a lo que yo me refería era a lo que hablamos ahorita. Cuando dice regula la intensidad, quiere decir de que yo puedo regular la cantidad de corriente que yo necesito. Lo mismo que dijeron ustedes ahorita, no, que el electrodo se funde a 75 amperios. Yo voy a regular ¿cuánto? 75 amperios. Si se dan cuenta, yo puedo regular esa cantidad o esa intensidad de corriente. Eso hace la máquina. Yo le coloco lo que yo necesite. ¿Estamos claros ahí? Sí, profesor. Sí, señor. Tiene un ciclo de trabajo, ya eso lo hablamos el día de ayer. Hay máquinas que tienen un ciclo de trabajo de 40-60, 80-20, 100%. Entonces, hay máquinas que de pronto muchos de ustedes han utilizado, o los que han trabajado, o los que no han trabajado, van a encontrarse una máquina 60-40. Resulta que cuando usted está soldando y soldando, haciendo sus marañas, la máquina deja de hacer arco. Miércoles, ¿qué pasó? Se fue la luz, no, está prendida. Miércoles se dañó. Resulta que tiene un bombillito rojo prendido. La máquina se autoprotege, se bloqueó la máquina porque ya se dio el ciclo de trabajo, se calentó la máquina para no quemarse, ella se bloquea y no da corriente o arco eléctrico hasta que otra vuelva a estado de enfriamiento y vuelve otra vez. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya yo estoy amarrado, como quien dice, o estoy, ¿cómo es la palabra? Ese es como el automático, profesor. Sí, es como un automático que ella tiene. Entonces ya ella me dice, oiga, ya me calenté, no puedo seguir trabajando. Entonces, si se dan cuenta de lo que hablamos de ayer, el rango de trabajo va a disminuir porque me toca esperar que la máquina Descanse. se enfríe, descanse. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo será el ciclo de trabajo de las máquinas del SENA? 100%, Supongo que será Me imagino 100%. que continuo porque son nuevas. Son máquinas industriales. Claro, pero la palabra la dijo un compañero de ustedes y está muy bien, perfecto. 100%. Ojo que cuando hablamos de ciclo, siempre tenemos que hablar de números. Listo, ya se los dije, 40, 50, 60, 20, 80, 10, 100, lo que sea. Porque de pronto ustedes le pueden hacer una pregunta así, ¿qué ciclo de trabajo tiene la máquina del SENA? No, esas trabajan 100%. ¿Y por qué trabajan 100%? Otra pregunta. Porque no necesita Porque descansar, son no se industriales. recalienta. Son máquinas industriales, profesor. Pero ¿por qué tienen que ser industriales si estamos en el SENA? Porque están preparados para elaborar. Para la Claro. resistencia al trabajo. La resistencia al trabajo. Exactamente, Bien correcto. Miren, resistente. Son para trabajo claro, más grandes, profesor. no, no es que sean para trabajo más grandes, entiendan esto. Hay un grupo que entra en la mañana hasta el mediodía soldando. Al mediodía entra otro grupo hasta en la tarde-noche soldando. Hay otro grupo que entra de tarde-noche hasta las 9 soldando. Y luego entra uno de amanecida de las 9:30 de la noche hasta las 5 de la mañana soldando. Imagínense, si yo me pongo a comprar maquinitas de ciclo muy bajito de 60-40 o 80-20, no va a servir. Se van a quemar esas máquinas muy fácilmente. Pregunta, Necesitamos... profesor. Sí, dígame. Pregunta. ¿Ese porcentaje es con respecto a qué? ¿40-60% es con respecto a qué? O sea, ¿una hora o qué? No. Eso lo explicamos el día de ayer. Alguien que le diga, por favor, para ver si se acuerdan. 60 minutos de trabajo, 40 de descanso. Ojo, 60-80 minutos, trabaja 6 minutos, 6 de corrido y debe descansar 4 minutos. Listo. Ahora, Ya, bro. O sea que ese porcentaje es con respecto a 10 minutos.
40-60 es 40, o sea, el 40% de 10 minutos serían 4 minutos. Así es. Exactamente, correcto. Por eso es que muchas veces, a mí me ha pasado, yo he trabajado con equipos en la calle que a veces, profe, venga, para que está, y va uno a ayudar y resulta que la máquina no hace arco, y uno dice, no, esa máquina, el ciclo. ¿Por qué? Porque es que, ojo, la máquina debe trabajar 6 minutos seguidos cuando estamos hablando de ciclo, pero eso sí se da en soldadura SMAU. No, porque un electrodo no dura 6 minutos para fundirse. Pero, ¿qué pasa? Usted quemó uno, cogió el otro, ella se va calentando rápidamente. ¿Sí me entienden? No es necesario de que trabaje 6 minutos de corrido, pero entonces a los 20 minutos de trabajo la máquina se le bloquea. ¿Por qué? Porque como fue continuo, usted cogió el otro electrodo y enseguida le está dando a la reja o le está dando, porque son máquinas, esos equipos son los que uno consigue para hacer sus marañitas, como ya yo les dije. Y resulta de que la máquina a los 20, a la media hora, ¡pum!, se bloqueó porque ya se recalentó. Entonces siempre hablamos de eso. Pregunta. O sea que Dígame. cuando uno tira un cordón con un electrodo normal, un 60-11. Pero lo tira para dónde, para el piso, lo tira para arriba. Perdón, sí, aplica cuando aplica una soldadura en cordón. Sí. Cuando se aplica una soldadura en un cordón con un electrodo 60-11, ese electrodo más o menos se consume en ¿cuántos minutos? Eso también lo vimos el día de ayer. Que alguien le diga, por favor. Ahora no se acuerdan. ¿De qué depende eso? Depende de la velocidad de avance, de recorrido, depende del diámetro del electrodo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que un electrodo de 60-11 de 332 se funda a la misma velocidad que se funda uno de un octavo o de 532. Listo. Eso varía, esos son unas variables ahí. Pero por lo general, puede calcular uno más o menos un tiempo. ¿Cuánto se puede demorar un 60-11 en fundirlo? No demora ni un minuto. ¿Sí ven? Pero usted coge, cambia y coloca otro. ¿Y cuánto demoró cambiándolo? 5 segundos. Entonces ya ahí el ciclo otra vez lo interrumpió, sí, pero la máquina nuevamente empieza a trabajar otra vez y acabó y otra vez cogió otro, y cuando viene a ver, a los 10 minutos la máquina se bloquea. Cuando son equipos de ciclo de trabajo muy bajo. Listo. Sí, señor. ¿Alguna otra inquietud? No, también depende de la Bueno, posición de que vamos a hablar, de la posición del amperaje, no. Pero ¿a qué se refiere la pregunta? Pero la velocidad de recorrido para que se funda el electrón. Bueno, también, claro. Acuérdese que ya aparecía la posición. No es lo mismo que yo funda un electrodo o que se me haga un electrodo en posición plana que vertical ascendente. Y eso se van a dar cuenta ustedes, no se preocupen, ahí se van a ir dando cuenta de esas mismas inquietudes. Listo. Pero están buenas las preguntas porque hay que irlas resolviendo inmediatamente. Voltaje de circuito abierto es el que genera la máquina, ¿verdad? Cuando no se está soldando. Esto generalmente está entre 50 y 100 voltios. A pesar de que la máquina no está soldando, ella está generando un circuito, un voltaje. Listo. Y tenemos también el voltaje de circuito cerrado. Lógicamente, este se da cuando nosotros ya estamos soldando. Tenemos el electrodo con la pieza y todo ese voltaje, ¿de qué depende? De la longitud del arco. Ese voltaje por lo general siempre varía entre 17 y 40 voltios. Por eso ustedes se van a dar cuenta. Hay máquinas digitales donde usted viene y le coloca 80 amperios, ¿verdad? Pero lógicamente que al lado también le muestra un tablero digital donde muestra el voltaje. Listo.
Entonces, cuando usted está soldando, usted ve que el voltaje sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Por lo que hablamos ayer, por la longitud de arco. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿por qué varía o fluctúa eso? Nosotros tenemos la pieza aquí, ¿verdad? Espérense un momento aquí, vamos para hacerlo mejor. Ahora sí, miren, nosotros tenemos la pieza aquí, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, que vamos a soldar con el electrodo. Entonces usted va a empezar a soldar con el electrodo, lo tiene aquí, ¿verdad? Recuerden que el arco se crea porque cuando usted pega el electrodo en la pieza, la corriente está transmitiendo ahí, ¿verdad? Pero cuando usted viene y despega el electrodo, ¿verdad? Que usted viene y despega el electrodo de la pieza, ¿qué pasa? La corriente quiere seguir pegada todavía aquí con el electrodo. ¿Sí me entiende? La corriente todavía quiere estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, la corriente atraviesa este aire y ioniza eso, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando ella sube aquí? La máquina, lógicamente, quiero que entiendan esto. Es como si esto fuera un caucho y lo amarra aquí, ¿verdad? Entonces, si yo subo el electrodo, ¿qué pasa con el caucho? Él se va a empezar a estirar más, va a aplicar como querer hacer más fuerza para que se queden pegados los dos, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la corriente. Entonces, cuando usted entre más mueva el electrodo hacia arriba, la máquina va a generar más corriente porque él va a querer más voltaje, él va a querer mantener esa corriente ahí, mantenerse pegado con la pieza. Si usted lo baja, ¿qué va a pasar? Por acá. Es una fuerza, profesor. Ese voltaje va a bajar, claro, la corriente quiere estar pegada ahí. Es como un imán, profesor. Es como un imán, exactamente. Entonces, imagínense que el imán usted lo acerca y lo aleja y usted puede medir esa fuerza que el imán está ejerciendo ahí. En corriente sí se puede. En la corriente usted viene, en la máquina usted viene y le colocó 80, ¿verdad? Le puso 80 aquí. Y en voltaje, el voltaje aquí también se lo va a mostrar, no, que tiene 15 voltios. Pero a medida que usted sube el electrodo, esto va a variar. ¿Por qué? Porque él le está pidiendo más fuerza. Hey, yo me quiero quedar pegado todavía y él subió 3 milímetros. Bueno, esos 3 milímetros representan voltaje ahí. Sube a 18 porque él quiere estar pegado. Si usted lo baja, bueno, él va a bajar porque ya él tiende como a ir a cero, porque ustedes saben que cuando hay un cortocircuito, la intensidad, eso llega a cero. Entonces, eso es lo que ocurre ahí. O sea, el voltaje no es directamente proporcional al amperaje. No, no. Ellos están amarraditos ahí, pero inversamente sería que si uno sube, el otro baja. Y si uno baja, pues el otro sube, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente... Y el voltaje no varía según el movimiento de la persona o del electrodo. Por eso lo acabo de explicar. Y usted es el que sube o baja el electrodo con el pulso suyo. Ya, entonces, y eso es lo que estamos tratando de explicarle. El pulso suyo hace que esto de aquí, longitud de arco, varíe. Por eso es una variable. ¿Sí o no? Entonces, como usted suba o baja, por eso esto va a variar. Ojo, a eso es lo que se refiere esto de aquí. Bueno, ya hablamos del ciclo de trabajo, ¿verdad? Es el porcentaje de un periodo de tiempo establecido por el fabricante al que la máquina puede trabajar a su máxima capacidad sin sobrecalentarse, que era lo que veníamos hablando. Cuando ella se sobrecalienta, pasó el ciclo de trabajo y toca esperar a que enfríe, pero el SENA no se puede dar el lujo de utilizar esas máquinas con un ciclo de trabajo bajo
la cantidad de tiempo que ella está dispuesta a trabajar. Profesor, Dígame. un compañero hizo una pregunta en el chat con respecto a este último tema. Ajá. No, si es que no puedo ver, si se dan cuenta, no veo el chat ahí. Okay. Vamos a mirar qué preguntó. Miremos aquí rápidamente, no importa. Y a ver qué pregunta el joven. Profesor, en la máquina solar se muestra el tipo de ciclo que ella maneja. Obvio, obvio, obvio. Ella se los muestra, ¿verdad? O usted cuando la vaya a comprar, le pregunta al vendedor y él le dice, mire, vea, aquí dice el ciclo de trabajo de la máquina. Veamos si de pronto, no sé si nunca lo he hecho por acá, pero de un equipo de soldadura, vamos a ver si este nos lo muestra. Bueno, tendríamos que mirar, vamos a ver si de pronto aquí en imágenes el hombre no lo muestra, ¿verdad? Bueno, miren, vean, si se dan cuenta, miren aquí en la parte trasera o no sé dónde la traerá, pero mire que me marca. ¿Me están escuchando ahí? Perdón. Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, señor. miren, ¿qué Sí. dice aquí? 3560. ¿Sí lo ven? Perdón, sí, 35, debería, bueno, decir 65. Este debe ser un 5 para que pueda dar 100. ¿Sí o no? Mírenlo, 100%. O sea, el ciclo de trabajo de ella. Profe, o sea que ese ciclo es 3.5 minutos y descansa el otro. No, ella trabaja 6 minutos y tiene que descansar 3 minutos y medio. Listo. Así Ok, es el. ok. Listo. Dale. Vamos a ver si de pronto por aquí vamos a ver si nos muestra tensión suministrada, 220, potencia máxima, rango de corriente, ciclo de trabajo, miren, vea, ¿qué dice? 60-40, del 100 en verdad realmente trabaja, bueno, dice ciclo de trabajo a 100% si lo trabajan a 100 amperios, listo. Ciclo de trabajo a 60 si ya le suben 130 a medida que ustedes le van subiendo amperaje porque el diámetro es más grueso, pues lógicamente el ciclo de trabajo se va disminuyendo. ¿Estamos claros ahí? Sí, Ahora, profe. Sí, profesor. miren la Sí, tensión señor. con BRD. El BRD, eso es lo que me controla a mí la tensión en vacío. ¿Sí me entiende? Este BRD, que son los equipos modernos que vienen ahora, o también se le puede instalar unos equipos, pero sale más costoso, me ayuda a mí a que yo no me vaya a electrocutar con el equipo, que era lo que preguntaban allá, profe, que a veces patea. Cuando esta máquina tiene BRD, pasa de pronto una pequeña, pero no se siente el corrientazo como en otros equipos normales. Estamos claros ahí, con el BRD. Sí, profe. Entonces sí se dan cuenta que sí explica el ciclo de trabajo. Si usted trabaja electrodos, por ejemplo, un electrodito, miren, lo que siempre trabaje con 80, 90 amperios, él va a trabajar un ciclo de 100%, porque no está consumiendo casi amperaje. Pero si ya usted trabaja con 130, ya claro, el equipo ya trabaja un 60%. Listo. Si ya empieza a aumentar, ya a 40, ya con 160. Bueno, usted, lógicamente, si va a comprar su equipo, tiene que mirar qué tanto lo necesita, ¿verdad? Porque si después se engüesa con el miércoles, esa máquina no sirve para. Entonces, uno por eso tiene que asesorarse primero. Listo. Bueno, estábamos, sí, los tipos de corriente, lo que estábamos hablando ayer, los tipos de corriente.
existen dos tipos de corriente, ¿verdad? ¿Cuáles son? Directa y alterna. Y la directa también tiene otro nombre. ¿Cuál es? Continua. Continua, correcto. Correcto. Tenemos dos tipos de corriente. Aquí están: corriente alterna y corriente directa o corriente continua. Listo. ¿Qué tipo de corriente tenemos nosotros en nuestra casa? Alterna. Corriente directa. Alterna para los. Bueno, hay uno dijo que Alterna, dijo directa. ¿Cuál tenemos? alterna para los electrodomésticos grandes. Continua. Bueno, el joven que dijo alterna tiene razón. La corriente que nos vende Electricaribe, que ya se fue, Gracias a Dios. esa corriente es alterna. Miren que ustedes lo pueden comprobar. Usted viene y tiene el enchufe de su casa, ¿verdad? Y aquí usted conecta el televisor y trae las paticas. La patica usted viene y la conecta aquí, una y la otra. Lógicamente que hay unas que a veces no se puede pero por lo general usted viene y lo voltea, o sea, voltea el enchufe y eso no importa. Igual usted lo conecta y hay corriente. ¿Por qué? Porque está alternando la corriente, por eso se llama corriente alterna. La corriente alterna de positivo a negativo, positivo a negativo. ¿Y en qué periodo? En Colombia trabajamos 60 Hz por segundo. O sea que de esta onda sinusoidal de aquí a aquí, de esta cresta hasta aquí, lo hace 60 veces en un segundo. O sea que esto está en positivo y en negativo, mejor dicho, casi que al mismo tiempo. Es como si se moviese en una velocidad 60 veces por segundo. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Por eso te digo que Estamos claros. puede ser de aquí a aquí, que es lo mismo que de aquí a acá. Listo. Entonces, esto lo hace 60 veces en un segundo. Por eso es corriente alterna. Está alternando, mírenlo. Está aquí en positivo y después se viene, mírenlo, para aquí, para negativo. Corriente alterna. La corriente directa, por eso se llama directa o continua, no hace eso. O ella está en un polo positivo o está en un polo negativo. Ojo que ya no está así. Ojo, porque es como si yo voy a coger y voy a tapar esto de aquí. Es como si esto no existiera. Ojo, esto no existe. Listo. Sino que aquí están dando los dos ejemplos. Entonces, digamos que la corriente directa es esta de aquí, en un solo polo. Ahí está. No, pero es que yo no la quiero en negativo, en positivo, yo la quiero en negativo. Entonces, elimino esto de aquí y dejo acá la onda. ¿Estamos claros ahí? Entonces existen dos tipos de corriente: corriente alterna y corriente directa o corriente continua. Listo. Entonces la corriente de nosotros de la casa es alterna, porque ella alterna de positivo a negativo. Existen dos tipos de corriente. ¿Qué es la polaridad? Ayer un compañero de ustedes lo dijo. La polaridad depende del tipo de corriente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo tengo una máquina de soldar. Aquí está la máquina de soldar. Listo. Entonces, la máquina de soldar tiene dos polos. ¿Cuál es este? El polo positivo y el polo negativo, ¿verdad? Ahí yo tengo que conectar los cables. La polaridad invertida, ¿qué me dice aquí? Que se da en qué tipo de corriente. Corriente directa. ¿Y dónde voy a colocar el electrodo? Aquí me lo está diciendo. ¿Dónde? Portaelectrodo. Sí, o el portaelectrodo o el electrodo. Listo.
¿Dónde lo voy a colocar? En el positivo, me está diciendo aquí. Listo, o sea que este tipo de corriente es corriente ¿qué? Directa o continua. Y el cable lo voy a sacar de aquí y lo voy a conectar aquí. ¿Sí o no? O sea que si coloco el portaelectrodo aquí en el positivo y coloco el negativo en la masa, ¿qué tipo de polaridad tengo? Invertida. Invertida. Listo. Cuando coloco el portaelectrodo en el positivo y por ende la masa en el negativo, tengo polaridad invertida. ¿Qué pasa si coloco el portaelectrodo en el negativo? Mírenlo, el portaelectrodo lo voy a colocar en el negativo acá. ¿Y la masa dónde la voy a colocar? En la pieza. ¿Qué tipo de polaridad tengo ahí? Negativa o directa. Negativa o directa. Directa ¿Verdad? o negativa. Esto se da tipo de corriente, miren, la corriente directa o corriente continua. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de corriente, ¿cuál es? Corriente alterna. Esta es la máquina, ¿verdad? Y yo tengo los dos polos. Tengo el polo positivo, ¿verdad? Y tengo el polo negativo. ¿Qué pasa si yo coloco la masa en el positivo y coloco el negativo aquí? ¿Qué tipo de polaridad es? Invertida, profesor. Invertida. No da, o sea, Invertida. no hay Invertida. diferencia, ¿no? Porque como es alterna se puede colocar de las dos formas. Correcto, miren, en corriente alterna no hay polaridad. Cuando nosotros hablamos de polaridad, acuérdense que la corriente la corriente directa o continua, ella va en un solo polo. O sea, que si la corriente, los electrones van siempre, ¿de dónde? El negativo siempre va a buscar a quién? Al positivo. Estamos claros ahí, ¿verdad? O sea que los electrones, entiéndanse bien, o sea que los electrones salen de aquí del negativo, ¿sí o no? Los electrones vienen aquí así. Porque como es corriente continua, ya van de un solo polo. Yo le estoy diciendo, los electrones siempre van a venir del negativo, ¿para dónde? Para el positivo. Entonces ellos llegan aquí y vienen ¿para dónde? Mírenlo, para acá. ¿Sí o no? Miren. Sí, señor. O sea que venían ¿de dónde? Desde el portaelectrodo, ¿verdad? Para la pieza. ¿Sí o no? Pero, Sí, si yo señor. lo tengo, pero miren que si yo lo tengo al revés, yo quiero que entiendan esto porque para que puedan entender lo que es la polaridad. Si yo tengo otra máquina acá, que es de la misma tipo de corriente, ¿verdad? Un ejemplo. Ahora, aquí el portaelectrodo está donde en el negativo. Aquí el portaelectrodo lo voy a poner en el... Aquí el portaelectrodo lo voy a poner en el positivo. Y la masa la voy a poner en el negativo, ¿verdad? Los electrones van ¿de dónde para dónde? Vienen de aquí, ¿verdad? Miren, los electrones Del vienen. positivo a negativo, de positivo a negativo. Sí, pero veamos que ellos vienen de la pieza, miren, vienen de aquí de la pieza porque este es el negativo y se estrellan ¿dónde? Con el electrodo en el positivo. Con el electrodo, ¿verdad? En cambio,
En cambio, miren aquí, los electrones vienen ¿de dónde? Del negativo. Del electrodo. Miren, y se estrellan ¿dónde? Del electrodo y pasa. Y se estrellan en la pieza. ¿Sí ven la diferencia? Aquí le estamos diciendo a los electrones que vengan desde la pieza y se estrellen en el electrodo cuando es polaridad invertida. Pero aquí le estamos diciendo a los electrones que vengan desde el electrodo y se estrellen en la pieza cuando es polaridad negativa o directa. Por eso, esa es una invertida, ¿no? Aquí es invertida, claro, y aquí es negativa o directa. Ahora, ¿en qué influye eso? Ustedes saben que si hay un choque, porque es que los electrones están buscando el positivo y cuando aquí se encuentra el negativo con el positivo se genera un choque y ahí va a haber más energía, más calor. Listo. Ahora, aquí no va a haber polaridad. ¿Por qué? Fácil, porque si usted analiza, usted dice, profe, este es negativo, ¿verdad? Y los electrones van de negativo para positivo. Pero vamos a ver que en un momento, en un segundo, él cambió y ya no es negativo, sino que es positivo. Y luego vuelve y cambia de cómo es de negativo, de positivo a negativo. Entonces no hay polaridad. Aquí no hay polaridad porque en este momento aquí es positivo, negativo, negativo. Y aquí también positivo, negativo. O sea, no hay polaridad. Por eso en corriente alterna no hay polaridad. Pero aquí sí usted le dice a los electrones, yo quiero que vayan, si yo coloco el portaelectrodo en el positivo, yo le digo, bueno, quiero que vayan de la pieza para el electrodo, para que se me caliente más el electrodo y no me caliente más la pieza, porque después se me va a fundir, se me va a romper. ¿Estamos claros ahí? A esto le llamamos nosotros polaridad. Esa es la famosa polaridad. Ahora, ¿cómo identifico yo para que nunca más se me olvide? Yo sé que cuando coloque el portaelectrodo en el negativo, lo voy a colocar en el negativo, va a ser polaridad directa. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo directamente en el negativo. Y si yo lo coloco en el positivo, bueno, ya como no está en el negativo, sino en el positivo, lo estoy poniendo invertido. Entonces, ¿qué polaridad invertida es cuando el portaelectrodo está ¿dónde? En el positivo. Y es una manera de identificarlo fácilmente. Pregunta, profesor. En la corriente alterna, sí, dígame. Bueno, cuando está en polaridad directa, los electrones van por el portaelectrodo, llegan al electrodo y pasan a la pieza en polaridad directa, ¿cierto? Y en polaridad invertido, los electrones van a ir por el cable de masa, llegan a la pieza y fluyen hacia el electrodo. Eso, recuérdeme de cómo es que influye en el charco de fusión, en la soldadura, qué es lo que pasa y cuál es mejor, cómo es la cosa ahí. Claro, porque mire, vea, digamos que nosotros tenemos vamos a hacer un electrodo bien grueso para que veamos y vamos a tener la pieza aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos polaridad invertida, estamos diciendo que ¿cómo es? Que el electrodo se caliente más. El portaelectrodo va a estar conectado ¿dónde? En el positivo aquí, ¿verdad? Esta es polaridad que invertida, cuando el portaelectrodo está en el positivo, ¿verdad? Y la pieza está en el negativo. Entonces, los electrones vienen por aquí. Los electrones vienen del negativo, ¿verdad? Ellos vienen por aquí, la corriente viene por aquí. Mire, esta es corriente que viene por aquí. La misma corriente, pero los electrones tienen Por el negativo, profe. La corriente viene del negativo. Los electrones van del negativo para el positivo. Ojo, eso es lo que yo quiero que me entiendan. Ustedes saben que los electrones buscan
al positivo para pegarse. Listo. El negativo busca el positivo. Entonces, como es polaridad invertida, yo coloqué el portaelectrodo en el positivo, ¿verdad? Pero los electrones, miren, van a ir ¿de dónde? De la pieza hacia el electrodo, o sea que ellos se van a chocar aquí en esta parte de aquí, ellos se van a chocar aquí. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar ¿con quién aquí? Con el positivo, ellos se van a encontrar aquí. ¡Pum! ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Se va a generar una energía, un choque térmico y me va a calentar más esta pieza del electrodo. Y esta casi no se va a calentar. Profesor, y ahí donde se realiza la burbuja ionizada. Sí, eso no tiene nada que ver con esto de acá, porque igual estos, miren, lo que acabas de preguntar, como la corriente quiere pasar por aquí para acá para mantenerse pegado, esto que va a pasar aquí se va a ionizar y se va a formar la burbuja independientemente para donde vayan los electrones. ¿Estamos claros ahí? Ok, sí, señor. O sea, igual, mírenlo, la corriente quiere estar pegada aquí, ¿verdad? Porque él va a ir a buscarlo al positivo y es lo que yo le dije ahorita, él va a querer pegarse aquí, mantener la corriente aquí. Va a querer mantener la corriente aquí. Miren, los electrones van de dónde, de aquí para allá, mírenlo, él quiere conectarse, mantenerse aquí, sino que uno no ve esa vaina. Pero los electrones están yendo de aquí para allá. Cuando se encuentren con este aquí, que se hace el corto, esta pieza se va a calentar más porque hay más calor aquí. Que es lo contrario. Profe, una pregunta. ¿Sí? La polaridad invertida y la polaridad negativa directa son las únicas que crean fusión, porque la corriente alterna no se encuentran los electrodos, ¿no? No, claro. Es igual, ahí va a haber corriente y va a fundir eso. ¿Sí me entiende? También se trabaja con corriente alterna. Sino que eso tiene sus... La corriente alterna varía. No se queda en negativo ni positivo, siempre está dando, siempre está rotando la corriente. Sí, miren, cuando hablamos de polaridad nos referimos a la corriente continua, como ya yo les dije. Es la única que me produce a mí polaridad. Ahora, ¿qué pasa con los efectos de la polaridad? O sea, quería explicarles allá para que ustedes se den cuenta de lo que pasa aquí. Miren, cuando yo coloco el electrodo en el negativo, ¿verdad? En corriente directa, si yo coloco el electrodo en el negativo, ¿qué polaridad es? Invertida, perdón, directa, corriente directa Corriente directa. o continua. Polaridad directa, ¿verdad? Porque coloqué el electrodo en el negativo directamente, ya se los dije. Cuando lo pongo directamente en el negativo, es polaridad directa. Miren, vamos a pasar aquí una línea para ver si de pronto analizamos mejor, ¿verdad? Miren la profundidad del cordón. Ojo, este cordón es como si nosotros estuviésemos viendo la pieza así. Miren, la voy a hacer aquí para que le damos un poquito más, tengamos más. Entonces es como si esto fuera una pieza, ¿verdad? Vamos a La hacerlo profundidad del aquí. charco de fusión. Sí, vamos a bajarla aquí. Qué caramba, como si fuera muy gruesa. Y aquí. Listo. Esta es una platina. Y el cordón, ¿usted lo aplicó dónde? Mírenlo aquí. Este es el cordón de soldadura. A lo largo de la pieza, usted aplicó aquí un cordón, aquí. Soldó todo esto de aquí. Soldó este cordón, llega hasta allá, hasta el final aquí. Aquí, este es un solo cordón, mírenlo aquí. Todo este cordón llega hasta dónde, hasta allá atrás. Listo. Entonces es como si yo lo cogiese y le hiciera un corte aquí y yo veo hasta dónde penetró ese cordón. Entonces ya yo puedo observar aquí hasta dónde penetró, ¿verdad? Mírenlo. Esta es la penetración del cordón este. Digamos aquí. Hasta aquí penetró, mírenlo. La altura, yo podría medir la altura de este borde de aquí y mirar cuánto penetró el cordón de soldadura.
Listo, ¿cuánto quedó de altura? Mírenlo. Esto que me da cuando yo trabajo corriente continua o directa con el electrodo donde en el negativo, o sea, polaridad directa. ¿Qué pasa cuando coloco el electrodo en el positivo con la corriente, la misma corriente directa o continua? Miren el electrodo, el portaelectrodo en el positivo penetra más. ¿Sí lo ven? Hay mayor penetración que cuando lo coloco en el negativo. Miren, ¿sí se dan cuenta? ¿Y qué pasa cuando utilizo corriente alterna? Me queda más o menos relativamente penetrado el electrodo, la fundición. Es equitativo. ¿Cómo? Es equitativo. Ambas partes Exactamente, iguales. claro, claro. Entonces, estos son los efectos de la polaridad. Ahora, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo tengo el electrodo en el positivo, perdón, en el negativo, la pieza se calienta más, miren, 70% y el electrodo se calienta un 30%. Listo. Cuando aquí 50-50 y aquí miren, cuando el electrodo está en el positivo, el electrodo, lo que les decía ahorita, se calienta un poco más, 70%, mientras que la pieza se calienta 30%. Pero tiene mayor penetración cuando lo coloco aquí. ¿Qué cosa, no? Sí, porque si, como usted explicaba, si el electrón negativo calienta más rápido el electrodo, la pieza estaría un poquito más fría, no sería tan profundo el charco de fusión. Y en la otra se calienta más la pieza, entonces uno diría, bueno, entonces estaría más blandita la pieza, podría entrar más el electrodo, pero no, es al contrario. Exactamente, correcto. ¿Qué amperaje utilizamos aquí? O qué electrodo de 1/8 de diámetro. Para ese octavo utilizamos, miren, 115 amperios con un voltaje de 220, o sea, la corriente de la máquina es de 220. Entonces, ya aquí podemos ver u observar los efectos de esa polaridad. Miren que sí, no es igual colocarlo en el positivo o en el negativo, porque va a tener sus influencias. Pregunta, profesor. Dígame. En las máquinas de soldar esas portátiles que uno ve, esas inverter que hay ahora, lo que sale en el portaelectrodo y en el que se conecta la masa es directa, corriente directa. No, por lo general lo que pasa es que esos equipos, sí, es corriente directa o corriente continua. Lo que pasa es que esos equipos traen un equipo internamente, ¿verdad? Eso se le llama un rectificador. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, la corriente viene alterna. Viene el tipo, esta es la máquina. Entonces, la corriente de la calle, usted sabe que ya viene por aquí alterna. Ya la corriente viene alterna y cuando entra a la máquina, el rectificador la coge y la convierte en corriente continua. Listo. Bien, ¿Por qué? entonces, Ajá. o sea, que quiere decir que hay otras máquinas que sí botan alterna. Lo que pasa es que son máquinas de corriente alterna que no tienen ningún rectificador. Ahora, ellas trabajan muy bien. Lo que pasa es que quiero que me entiendan esto, que yo se los explico también. Lo que pasa es que, miren, imagínense que yo estoy soldando aquí. Este es el electrodo, ¿verdad? Entonces, la corriente alterna, como bien dice, viene de positivo a negativo, de positivo a negativo. Es como si usted cogiese un bombillo y lo prendiera y lo apagara. Lo prendiera y lo apagara. Y lo mueva y muévalo 60 veces por segundo. ¿Cómo se va a ver el bombillo? Prendido, ¿verdad? Porque Prendido, eso se hace tan rápido que tú no ves que se apaga y se prende.
Listo. Entonces, en soldadura, por mucho que esa vaina se mueva rápido, como si el arco en ese tiempito ahí se apagara y se prendiera. ¿Sí me entiende? Entonces, eso en estudios afecta un poquito la soldadura, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué trataron de buscar? De que ese arco fuera estable, de que no tuviera ningún tipo de interrupción. ¿Y cómo se crea eso? Con un tipo de corriente que no se va a apagar en 60 veces por segundo. Sí me hago entender, ¿verdad? Pero funciona igual. Es como si yo tuviera un bombillo que titila 60 veces en un segundo, pero yo no alcanzo, el que la prendió, o sea, yo no alcanzo a percibir que él se apagó y se prendió porque es tan rápido. Ya. O sea que hay otras máquinas cuya salida es corriente alterna, son otras máquinas diferentes. Claro. Sí, son corrientes de soldar alterna, claro. Ahora, para yo poder soldar aluminio, yo necesito una máquina de corriente alterna. Para que vean ustedes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque la pieza es más delgada y necesita que no sea tan profundo la fusión. No tanto eso, es por el mismo material, el aluminio, que posee una capa de óxido alúmina y esa capa tiene una temperatura de fusión de 2200 grados centígrados. Mientras que el aluminio se puede fundir fácilmente a 900, 800 grados, pero como hay que romper eso, entonces eso más adelante lo vamos a mirar, no se preocupe. Bueno, parte del electrodo, ¿qué hora es? Llevamos 7:30. ahora. 7:30. Bueno, vamos a mirar rápidamente las partes del electrodo y quedamos ahí listos. Entonces, este es el famoso electrodo. No quiero que me digan, pásame una varilla ahí. No, es un electrodo. Porque varilla sería el otro elemento que ustedes van a utilizar cuando estén trabajando con TIC o con oxiacetileno, que es una varilla desnuda así completamente. Y ahora es una varilla. Pero esto es un electrodo. ¿Estamos claros ahí? Bueno, Sí, señor. ok, sí, señor, porque ya ustedes son técnicos, ojo, ya ustedes son técnicos desde que ya se matricularon y están dando clases, ya tienen que hablar técnicamente. Entonces, este es un electrodo revestido. ¿Cuáles son las partes del electrodo? Miren. El núcleo, el revestimiento. El núcleo, claro, inicialmente tiene dos, como dice su compañero, el núcleo y el revestimiento. Pero yo tengo que identificar cuál es la parte frontal y cuál es la parte lateral. Listo, entonces, como dijo su compañero, este es el núcleo, mírenlo, ya ha investigado el hombre, los demás también tienen que investigar, ojo, ¿por qué? Porque si ustedes leen e investigan, para mí es mucho más fácil, porque ya ustedes tienen alguna inquietud y la vamos aclarando. Listo, entonces, este es el núcleo porque va por el centro del revestimiento. Listo. El núcleo y el revestimiento es lo que reviste o cubre casi en su totalidad al electrodo. ¿Por qué no le colocan revestimiento a esta parte de aquí? Porque aquí yo voy a cogerlo con la pinza, con la portaelectrodo y necesito pasarle la corriente del portaelectrodo al núcleo, y si está cubierto así, pues no le va a pasar corriente. La parte frontal de aquí del electrodo, ustedes lo van a ver cuando lo cojan por primera vez un electrodo, esa parte de aquí no tiene revestimiento, ahí se ve la puntica del electrodo o del núcleo o de la varilla, para que cuando usted toque el material, inmediatamente pueda hacer arco eléctrico. Listo. ¿Cuál es la otra parte? El extremo del portaelectrodo, aquí es donde va el portaelectrodo. Y el extremo, como ya les dije, del arco eléctrico. Esto aquí no trae revestimiento. Ahí está peladito y ahí se ve la punta del núcleo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, todo entendido. Bueno, listo, entonces vamos a dejar hasta ahí hoy, ¿verdad? Me dicen, quedamos en la 26, por favor. Vamos a dejar hasta ahí.
y mañana continuamos. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Bueno, hasta el momento no, profesor. Hasta el momento ninguna. Bueno, listo. Entonces, el día de mañana no vamos a dar soldadura. Recuerde que el día de mañana nos toca metrología. Listo. Entonces mañana vamos a iniciar. Sí, señor. Vamos a ver a la misma hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mañana yo tengo otro grupo. Tengo a ustedes y tengo el 61. Y aparte de eso, tengo una reunión. Tenemos una reunión en la mañana larga de 9 a 12, póngale, con el coordinador y los demás instructores para ponernos de acuerdo acerca de el ingreso. Hoy tuvimos en el SENA, como les dije ayer, demarcando las áreas, ¿verdad? Para comenzar con los grupos que les dije, mañana nos dirán a ver cuándo comenzamos. Entonces, mañana trabajamos a la misma hora, porque mañana voy a trabajar de 2 en adelante con el otro grupo, después de la reunión. Profesor, una pregunta, Listo. es que en el horario dice, no entiendo bien, Enrique Low, ultra interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. O sea, eso lo dicta quién. Milena Pero Fonseca. sí, ya yo les dije, ¿se acuerdan que ya yo les expliqué lo de, por lo mismo, dónde está aquí, que yo les compartí el horario, ¿verdad? Miren, Sí, señor. esta es con la señora Milena Fonseca, ella es de ética y cultura de la paz, eso es lo que van a ver. Recuerden que yo les dije, miren, y no me han dado respuesta, les dije, creen el grupo para la señora Milena. Anoche hablé con ella, yo le dije, sí, precisamente, ya yo les dije, no me han dado, profe, mándeme el contacto de ella para ya agregarla al grupo. ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que crearan un grupo para este y el grupo de Efren? Ya el de Efren lo crearon, ¿sí o no? Sí, señor, ya dimos clase con él. Bueno, ¿y qué pasa con la señora Milena? Ya tienen clase mañana y todavía no, o ya lo crearon, pero si de pronto me estoy equivocando, estoy hablando mal. No, creo que no, tenemos ese el de otra profesora, Mónica, creo que se llama. Edgar Hernández. Bueno. Solo hemos tenido con Edgar Hernández y usted nada más. Bueno, ¿y por qué dijeron que ya tuvieron clase con el de dibujo? Bueno, con el de dibujo apenas nos mandó un correo donde decía que ya estábamos vinculados ahí y no hemos tenido ninguna interacción con él. Bueno, listo. Pero sí necesito que esto me lo solucionen mañana, entre hoy y mañana temprano, para poder que arranquen con la seño. Ojo. Profesor, pero usted tiene ahí el contacto, pásanoslo al grupo y nosotros lo hacemos de una vez. Creo que quedó con William. La señora estuvo llamándola, nos llamó el día martes, bueno, me llamó a mí en lo personal, que para confirmar el contacto, el correo, el nombre y todo eso, para comenzar formación el martes que viene. Bueno, pero necesitan crear el grupo. Sí, a mí también me llamó, me pidió el correo y el número telefónico. El grupo de ella no sé si ya estará creado. No, pero no ella se ha creado. Yo les dije que ustedes lo iban a crear, ¿se acuerdan? Y yo hablé con ella y también le dije que ustedes lo iban a crear. Entonces, por favor, colabórenme con eso. ¿Listo? El grupo no se llama Sena SST. Sí, ese grupo también está creado ya. Ya ese grupo ahí estamos. Sí, ya está creado. Ya la seña está agregada y todo. No, falta que ingrese la profesora porque solo vemos estudiantes. Siempre hemos preguntado por ella, pero nunca.